por la pandemia del COVID-19, el gobierno del Estado de México ha implementado acciones preventivas en los más de 20 penales de aquella entidad, por lo que, de ser necesario, se van a suspender las visitas familiares los próximos fines de semana hasta estar superada la contingencia. Además, se aplica la difusión del protocolo para el lavado de manos con frecuencia y durante al menos 20 segundos desinfectar utensilios de uso común para evitar tocar la cara y la nariz. De esta manera, el gobierno estatal busca preservar la salud de los más de 30,500 internos y sus familias, aunque la realidad, si nos ponemos a analizar esta medida, pues sobre todo lo que se está cuidando es la gente de afuera. Es increíble lo poco empáticos que podemos llegar a ser cuando se trata de comunidades vulnerables. Una comunidad de personas que se encuentran en el encierro por fuerza pasan a ser una comunidad muy vulnerables, sobre todo aquellas personas que están en el encierro por haber cometido un delito y las cuales al parecer no tendrían un derecho a la compasión de las personas. Si no lo tienen por la vía legal, si no lo tienen por la vía social, si no lo tienen muchas veces por una vía de doble moral, mucho menos pareciera que lo merecerían en una contingencia sanitaria. La realidad es que nadie sabemos qué es lo que está pasando en el interior de los penales, cómo se está cuidando la salud, que es uno de los derechos humanos más elementales de cualquier persona, no importa si está libre o presa, es un derecho. Cómo se está cuidando la salud de esta comunidad, ciertamente particularmente vulnerada, no importa si estamos hablando de asesinos, de secuestradores. Señores, son seres humanos. Entidades que se dediquen a voltear a ver a estas personas, hay muy pocas, pero las hay. Reinserta es una de ellas y me da muchísimo gusto recibir esta mañana a Saskia Niño de Rivera para hablar de esto. ¿Cómo estás, Saskia? Bien, con el gusto de estar aquí contigo y agradeciendo que le des voz a estos temas que, como bien lo dijiste, no necesariamente son los más populares, pero no por ello... Nadie nos hemos hecho esa pregunta, Saskia. Hasta hoy, bueno, yo no la he escuchado hasta hoy, estoy contigo aquí en este momento. ¿Qué pasa con las personas, hombres, mujeres, adolescentes, incluso niños que están internos? Claro. Niños, porque hay una comunidad de niños que viven con sus madres en las prisiones. Como 700 en todo el país. ¿Qué está pasando? Mira, cada gobierno ha tomado como una postura muy distinta. Cada gobierno local. Cada gobierno local, exactamente. Entonces, porque acuérdate que el sistema se divide en dos entidades, en la federal y en lo estatal. Sí. Entonces, estatal depende del gobernador directamente o bien de la Secretaría de Seguridad Pública o de gobierno de cada estado. Y tienes el federal, que son los famosos penales que conocemos, el Altiplano, Puente Grande, todos estos federales donde se van los grandes delincuentes. Sí. Esos ya tomaron medidas de restricción absoluta en cuanto al ingreso de personas afuera de la cárcel, lo cual me parece lo más inteligente. Sí. Esto es un tema de comunicación. El otro día me habló un interno de un penal aquí en la Ciudad de México y me decía, Saskia, ¿qué está pasando? Al parecer hay rumores aquí adentro que van a cancelar. Le dije, tranquilízate, aquí afuera estamos igual o peor. Esto es un tema de solidaridad mutua. Y lo dijiste muy bien ahorita, no podemos pensar que se mueran los que están adentro de la cárcel y me da igual lo que está. Creo que algo que tiene que pasar en México hoy en día es esa compasión y esa solidaridad con la que tanto nos identificamos en momentos de crisis. Lo hicimos cuando el sismo, el 19 de septiembre del 2017, y ahorita tenemos que volver a hacerlo. Yo eso es lo que he tratado de comunicar. Y con las personas privadas de la libertad van a tener que entender. No sé si viste, ayer hubo una fuga masiva en uno de los penales, bueno, en 3 penales de Brasil, donde más de 1,500 personas privadas de la libertad se fugaron, y justo esto por un mal manejo de la amenaza de que iban a cerrar las puertas a las visitas. Esto no se trata de privar de sus derechos a las personas de la cárcel, sino que las personas entiendan lo que está pasando y que los familiares también entiendan el peligro que pueden ser estando dentro de una cárcel. México tiene penales con autogobierno, lo cual hace difícil tomar medidas. 80%, podríamos decir, sí. Lo cual hace muy difícil tomar medidas muy concretas en cuanto a yo como gobierno decido que no entra tu mamá, tu esposa, si tú tu como hija. Gobierno no decides nada al interior de... O sea, en muchos casos esa es la verdad. Y donde se te ocurra cerrar las puertas, que quizá lo podrías hacer, se te amotinan. Así y entonces tienes un problema muchísimo más grande. Eso es un miedo real que se tiene que afrontar y se tiene que hablar. El segundo miedo es el hacinamiento y la sobrepoblación en los penales. Estas medidas que deberían estar tomando de decir, bueno, vamos a tomar cierta distancia, vamos a... No puedes. Cuando tienes en una celda de 4x4 a más de 25 personas durmiendo,
Cuando en México tienes la dormida de la cebollita, de Jesucristo, de no sé qué, porque así duermen, tenemos penales en México donde se turnan para dormir porque no hay suficiente oxígeno adentro de la celda. ¿Qué significa la cebollita y el Jesucristo? Esto que acabas de decir, ¿qué es? En los penales sobrepoblados duermen tantas personas adentro de un dormitorio donde deberían de caber 4 personas más o menos, caben hasta 25, 30, hasta 40 personas. Entonces, el Jesucristo es cuando se amarran a los barrotes para dormir colgados, cebollitas cuando se abren así de piernas y entonces se van como entrepeneando como cebolla, para entonces ser como la cama uno del otro, ¿me explico? Entonces se van como acostando así uno encima de otro para poder tener suficiente y maximizar el espacio. Entonces también hay que considerar que esa es una realidad en los penales de México y entonces cómo vas a tomar una decisión de decir no se saluden, no se abracen, gel, jabón y demás. La realidad es que el presupuesto penitenciario tampoco da para que todos los internos y todas las personas Pero de la si libertad, no hay el presupuesto para tener jabón en condiciones normales, ahora imagínate gel antibacterial. Esa es una cosa muy tremenda. Y hay que hablar de las personas privadas de la libertad. Hay 3 poblaciones que a mí personalmente me preocupan. Una, los adultos mayores. Tenemos a mucha gente mayor adentro de la cárcel. ¿Tienes alguna idea, más o menos un dato aproximado de cuánto porcentaje de los internos son adultos mayores? Es menor. La edad promedio dentro de la cárcel es entre 18 y 35 años. Ok. Es menor y acuérdate que tienes todavía después el tema del inimputable, que es después de cierta edad, se abren ciertas medidas, opciones. Es menor, pero sí existe y es bastante. Y lo que se tiene que considerar, que justo es lo más importante, es las condiciones de salud que ya tienen, ¿no? Porque al estar en penales como los que tenemos ahorita, la realidad es que las personas privadas de la libertad tienen condiciones pésimas de salud. Yo sí algo siempre digo es, peor que el sistema penitenciario en este país es nuestro sistema de salud. Sí. Y si estás privada de la libertad, el acceso a una buena asesoría, atención médica es prácticamente imposible. Yo sé que este es otro tema, Mónica, pero ojalá algún día lo toquemos. ¿No sabes los temas que hemos tenido, por ejemplo, con mamás embarazadas? Que hospitales, porque vienen de cárcel, no las quieren aceptar porque están en cárcel. Aún estando embarazadas. Sí, claro. Entonces, tú imagínate ahorita con el coronavirus, que le vayan a dejar una cama o que le vayan a dar una atención a una persona privada de la libertad versus una persona afuera, va a ser imposible. Entonces, yo felicito, por ejemplo, el gobierno del Estado de México ya tomó la decisión de cerrar por completo las visitas familiares. Sí. Están haciendo todo un tema de higiene dentro de las cárceles. Sí, como un cerco sanitario, eso es lo que es. Creo que es lo correcto. Algunos estados, ahorita a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa, me parece, con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, para hablar justamente de las medidas en la Ciudad de México, pero lo que van a hacer es dividir visitas por dormitorio. Van a prohibir entrada a niños y adultos mayores y van a, dependiendo del penal y dependiendo de la población, van a tratar de controlar que no haya tanta gente adentro de la cárcel en sí, porque de algún modo ellos pues están ya de per se, están aislados. Claro. Entonces sí, efectivamente, pues lo que hay que controlar es que el virus no venga de afuera. Puede ser catastrófico que entra de una persona que se infecta adentro, y eso va a ser una cosa que no te quiero ni contar, porque no hay la forma de prevenir o de ayudar a tantas personas. Tenemos alrededor de 200,000 personas en cárcel. Tenemos alrededor de 700 niños que viven en la cárcel con sus mamás. Y tenemos alrededor de 12,000 o 13,000 mujeres privadas de la libertad. Muchas de ellas también están embarazadas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar en este aspecto? ¿Tienes conocimiento de alguna medida que ya se esté por lo menos ideando desde el gobierno federal? Mira, desde el gobierno federal no. Sé que los penales federales cerraron puertas. Hay en ese aspecto. Y yo, por ejemplo, celebro mucho Nuevo León. Nuevo León, como lo hemos platicado mucho aquí, son penales que de hace 2 años acá es un cambio absoluto. O sea, se cerró Topo Chico, se tomó control absoluto de los penales, se han movido elementos de máxima seguridad. El trabajo que Eduardo Guerrero está haciendo allá con su equipo es de aplaudirse. Ellos han tomado hoy medidas sanitarias de control, ¿no? Sí. Desde el ingreso hasta cuando revisan a las personas y demás. Cuando tienes penales con esa gobernabilidad, claro, puedes entonces tener ciertos controles donde te ayude a que no entre la gente. Pero penales como el Estado de México, Ecatepec, por ponerte un ejemplo, que tiene una sobrepoblación tan grande, claro, es imposible. Meter a una persona ahí es complicadísimo. Entonces Manuel Palma tuvo que tomar la decisión de decir, vamos a tener que cerrar las visitas unas cuantas semanas. Que también, ojo,
A ver, afuera estamos encerrados también, afuera también nos tenemos que aislar, afuera también tenemos que tomar distancia. Es un tema de comunicación al interior y que las personas privadas de la libertad no lo tomen como una agresión hacia sus derechos humanos o como algo violatorio de sus derechos humanos, pero eso también va a ser cuestión de comunicación. Y los niños, tenemos que cuidar a los niños. Desde Reinserta Moni estamos haciendo unos kits por quien quiera sumarse. Al parecer Rappi también se va a subir, donde al comprar tus compras vas a poder comprar pañales, Redoxón, higienes, cosas de higiene básica para los niños, los penales. Que vamos a mandar para los niños y que los niños y las mujeres embarazadas especialmente estén con un muy buen sistema inmunológico y que aún no teniendo visitas puedan tener todas sus necesidades. Pues mándanos todo tu material para sumarnos a por lo menos la promoción de esta gran iniciativa, porque sí que es una gran iniciativa, porque tenemos que voltear a ver a esos a los que nadie nos gusta voltear a ver. Y solidaridad, Moni, entre todos los mexicanos. Aquí no se trata de quién eres, cómo te llamas, qué hiciste. Qué hiciste. Ahora sí que esto saquemos adelante como mexicanos. Ahí está. Gracias, Saskia, como siempre. Muchísimas gracias por estar.